Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versos 18 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedía la vista. Después contestó a los enviados: Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta de Juan a Jesús en este Evangelio nos deja un inquietud. ¿Acaso Juan el Bautista dudaba? Es posible que como ser humano que era agobiado además por la prisión injusta y cruel, hubiera llegado al extremo de sus fuerzas y se preguntara si todo eso había valido la pena. Y la respuesta la da el mismo Evangelio. Si nosotros leemos con atención, el Evangelio pone en boca de Juan expresiones como: el que viene detrás de mí es más grande, que no soy digno de desatarle las sandalias. O otra expresión que encontramos y que hoy la conserva la celebración eucarística: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O la expresión que para esta ocasión nos da más luz y responde a la pregunta que nos planteamos al iniciar esta reflexión: conviene que Cristo crezca y yo disminuya. En esta frase, obviamente, también las enunciadas anteriormente, nos damos cuenta de que en Juan no cabía ninguna duda, y que más bien la intención de Juan era entregar a sus discípulos al seguimiento de quien verdaderamente debían de seguir. Se trata de un acto de total desprendimiento de Juan, enviando a sus discípulos solo para que éstos se convencieran de quién era aquel a quien ahora debían seguir. Después contestó a los enviados: y dichoso el que no se escandalice de mí. Esta expresión de escandalizarse en el sentido bíblico no quiere decir lo que cotidianamente entendemos por escándalo. En la Biblia, escándalo es una dificultad que sobreviene en el camino y que impide seguirlo adecuadamente. La persona encuentra un tropiezo que le imposibilita el paso normal o incluso continuar el camino. No se refiere al ya no aguanto más o yo voy a tirar la toalla porque esto ya fue la gota que rebasó el vaso, no. Es un escándalo que hace difícil el normal avance. San Pablo lo expresa en la carta a los Romanos: no debéis poner a vuestro hermano tropiezo o escándalo. O también encontramos esta expresión cuando Pedro trata de evitar que Jesús vaya a Jerusalén y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Eso es escándalo en la Biblia, algo del cual tenemos que protegernos para poder continuar adecuadamente nuestro camino. La Navidad consiste en una vida de caridad, de entrega gozosa, de amor bienaventurado, aquel que no sea piedra de tropiezo para que el Señor nazca en los corazones de sus familias y comunidades. Bienaventurado aquel que posibilite la acción de Dios en la vida de otros, mediante la caridad, el acompañamiento sincero a las personas necesitadas. Somos escándalo para Dios cuando actuamos de manera contraria al querer de Dios en nosotros y en las demás personas. Seamos como Juan Bautista, anunciadores del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seamos los que preparen el camino para que el Señor dé la vida y de la paz y la reconciliación. Seamos preparadores del camino del reino de Dios en cada uno de nuestros hogares, conscientes de que no es para nosotros la gloria, sino para el Señor. Llevemos a otros
a la pequeña cuna de Belén. Llevemos a otros a comprender el sentido real de la Navidad, de un reinado de la humildad y de la caridad. Seamos canales por donde la luz de Dios pase y llegue a otros sin escándalo, con la suficiente fuerza para que cambie las vidas y el mundo llegue a creer en lo que tú y yo creemos. Ese es el mejor regalo para el niño que va a nacer. Padre amado, gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo entre nosotros. Gracias porque en el pequeño establo de Belén descubrimos que en la humildad está el reinado de Dios. Que entre más busquemos en nuestra vida la humildad, que entre más busquemos en nuestra vida la necesidad que tenemos de crecer en tu palabra, en tu amor hacia los demás, más seremos canales y unas luz que puedan iluminar a los demás para llegar a ese pesebre. Queremos ser una estrella. Queremos ser esa estrella que guíe los pasos de todos los hombres hacia ti. Enséñanos esa humildad y ese desprendimiento que tuvo Juan Bautista para no apropiarse absolutamente de la gloria, sino llevar a los demás al seguimiento del verdadero Rey del universo. Que seamos luz que lleve a otros a ti, Señor, a ese pesebre, a contemplar ese pequeño niño de Belén, en medio de la humildad, en medio de la necesidad, en medio de la dependencia absoluta de Dios, poder mostrarle al mundo el verdadero camino. Bendícenos con tu gracia y ayúdanos a ser un pesebre para ti en esta Navidad. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.